El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Nos habla de cuando Jesús se perdió. El pueblo de Israel iba a las fiestas, iban en caravanas, claro, así de esa manera se ayudaban y se protegían, porque había muchos malandras en el camino, ladrones. Entonces iban en caravanas muy grandes, de gente que tenía la intención de ir a Jerusalén para adorar. Y bueno, se perdió Jesús. Tenía 12 años y se perdió Jesús. Y este pasaje nos cuenta esa historia, ¿verdad? Versículo 41, capítulo 2 de San Lucas, dijimos, iba sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. ¿Vieron lo que decíamos? Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Claro, una caravana tan grande no es la inseguridad que vivimos hoy. La gente era más confiada, habría estado jugando con otros niños por allí, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día. Ellos se fueron, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ya la cosa pasó de castaño oscuro. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Claro, la madre estaba angustiada y Jesús estaba a punto de recibir un sopapo, ¿verdad? Entonces él le dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, de esta situación familiar, casi a quien no se le perdió un pibe en alguna oportunidad, ¿verdad? O en el supermercado, en algún negocio, allí en el centro de Morón, en varios lugares a veces se nos han ido los chicos y nosotros estamos distraídos, tuvimos que salir a buscarlos con bastante angustia. Pero lo que quiero resaltar es las palabras estas, ¿no? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. A partir de este momento vamos a ver a un Jesús que habla y que piensa diferente a nosotros. Que las prioridades de Jesús no son las nuestras. Los padres se estaban ocupando de las cosas naturales y está bien porque son padres y Jesús era su hijo, lo tenían que cuidar. Pero el Señor estaba pensando en el reino, estaba pensando en más adelante, tenía la cabeza puesta en otro lugar. Y los padres eso no lo podían entender. No lo podían entender porque miraban las cosas como padres. Y así nos sucede a nosotros cuando nosotros miramos las cosas como adultos, como hombres, como mujeres, cuando miramos las cosas a la manera humana y no tratamos de entender lo que el Señor quiere hacer. No oramos pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer en este día? Porque probablemente lo que el Señor desee no tenga nada que ver con lo que nosotros queremos, pensamos, deseamos o nos parece que el Señor tuviera que hacer. Bueno, esto no es la primera vez que sucede. Jesús, cuando habló con la samaritana, ellos estaban preocupados que no había comido. Y él dice, yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis, que hacer la voluntad del Señor.
Yo tengo que hablarle a esta mujer. Dios me trajo acá para que yo le hablara a esta mujer. Esta mujer me escuchó. Esta mujer hizo lo que muchas personas no hicieron, escucharme a mí. Y a través de escucharme a mí, todo el pueblo va a ser transformado. Pero los discípulos estaban pensando en comer. Los discípulos estaban pensando en otra cosa. La mente de Jesús va mucho más adelante que nuestra mente. Sus pensamientos son completamente distintos a los nuestros. Y es allí donde encontramos ese conflicto. Nosotros estamos viendo una cosa y Él está viendo otra. Acá los padres se preocuparon, lógicamente. Yo como padre me hubiese preocupado, tal cual como ellos. Pero Jesús les habló, pero ustedes ya tendrían que darse cuenta de que yo soy el Hijo de Dios y que yo hago cosas antinaturales. Ya tendrían que saberlo. ¿Por qué se preocuparon por esto? Y eso es lo que de alguna manera tiene que llamarnos a nosotros a una reflexión. Porque para Jesús los padres tenían que haber estado tranquilos porque sabía quién era Él. Y nosotros, mis hermanos queridos, muchas veces, como ponemos nuestra mirada en las cosas humanas, Satanás nos induce, Satanás trae pensamientos a nuestra mente y nosotros estamos muy enfocados en las cosas terrenales y no estamos enfocados en las cosas celestiales, porque Jesucristo habló con esas personas de las cosas del reino de Dios. Y ellos estaban asombrados de la respuesta que tenía, porque Jesús tenía una mente que miraba otra cosa. Hermanos queridos, ese es el desafío de buscar a Dios. A veces cuando nosotros oramos y oramos solamente nuestras peticiones y las necesidades y aquellos que están con problemas económicos, aquellos que están pasando problemas de salud, y está bien que oremos eso, pero tiene que haber un espacio en nuestra oración donde nosotros intentemos saber qué quiere Dios para nosotros en este día. Nosotros nos damos cuenta que para el Señor, nosotros ya quizás deberíamos saber muchas cosas y deberíamos actuar en muchas maneras y deberíamos responder de muchas maneras y no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque no nos tomamos un momento para escuchar al Señor. Y no solamente lo que el Señor, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces el Señor nos habla para alentarnos a nosotros. Cuando abrimos la Biblia y leemos la palabra del Señor, Dios nos alienta, nos alienta, nos alienta. ¿Y por qué tanto aliento? ¿Será que estamos desalentados? Y el Señor en su amor nos da la comida, la papilla, el purecito, ¿no? Como al bebé le está dando ahí la manzanita rallada, para que sigamos adelante, para que sigamos creciendo. Pero de ninguna manera el Señor nos está dando alimento sólido. No cambia el tono para decirnos, mira, esto y esto. ¿Y por qué no lo hace? Porque no lo podemos tolerar. Estamos tan pendientes de nuestras cosas. Estamos tan obsesionados con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra manera de pensar, que no podemos recibir otra cosa que papilla. Cuando el Señor ya quisiera darnos otra cosa, para que entendiéramos y para que actuemos en consecuencia. Bueno, no es la única vez que los discípulos no entendieron lo que el Señor, bueno, en este caso eran los padres, pero los discípulos que desde luego compartieron los 3 años de ministerio con el Señor Jesús, de más está decir el momento de que Jesús lavó los pies a los discípulos. Pedro inmediatamente dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, vos sos el Señor, vos de ninguna manera vas a ser el esclavo que nos lava los pies. Y él le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Él tenía que haber entendido que muchas de las cosas que el Señor hacía era para enseñarles algo. Cuando termina de lavar los pies, el Señor le explica, dice, bueno, ustedes tienen que lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo les he dado para que ustedes hagan más adelante lo que yo ahora acabo de hacer. Y esa es la enseñanza, una enseñanza del reino, una enseñanza que va más allá del lavamiento de los pies, va más allá de agarrar una palangana, va más allá de todo eso. Marca que Jesucristo dio el ejemplo para que nadie
después diga, no, yo no voy a lavar los pies. No, ¿por qué? Porque yo soy una persona importante, he logrado un reconocimiento dentro del reino de Dios. ¿Cómo me voy yo a poner a lavar los pies a alguien que tiene los pies todos sucios? Bueno, pero lo hizo Jesús primero. Y el Señor de esa manera sentó un precedente, como hablan los abogados, ¿no? Él sentó un precedente. Si yo lavé los pies, todos tienen que lavar los pies. Mis hermanos queridos, el Señor nos ayude a, cuando tengamos ese tiempo de oración, a que el Señor pueda mostrarnos lo que realmente Él quiere mostrarnos. Que no nos esté dando solamente la papillita, el Nestún con leche revueltito, que es para un bebé, sino que ya arranquemos con comida un poquito más sólida, porque tenemos tiempo en el Señor, Jesús entendía que los padres tenían que haber comprendido esto. Y como se dio cuenta que no comprendían, al último dice que él se estaba sujeto a ello. Él no, a partir de ese momento no hizo ninguna cosa de esta naturaleza, porque los padres respondieron como padre, ¿no? Como padre. Le salió el paternalismo y no entendieron el plano espiritual. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú revelas todas las cosas, Señor, y nosotros tenemos que entenderlo. Señor, tú nos has dado suficiente para poder entender tu revelación, para poder entender aquello que tú quieres hacer en el día de hoy, en este tiempo, aún en este tiempo de pandemia. Tú nos has dado, Señor, ya la capacidad de comprender. Lo que sucede es que muchas veces nosotros, Señor, ponemos la mirada en lo terrenal, en lo humano, y entonces quitamos los ojos de donde lo tendríamos que tener. Por eso oramos para que nos ayude, Señor, a levantar nuestros ojos al cielo y ver lo que tú ves, Señor, y sentir lo que tú sientes y tener tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.